Buenas tardes, traders. Vamos a analizar lo que hizo hoy el mercado del S&P 500 martes 6 de abril. En nuestra gráfica de 1500 transacciones, donde podemos identificar un poco mejor la estructura, dado que en la de 10.000 simplemente vemos una subida muy vertical. Nos encontramos en este momento en máximos históricos. El precio en la sesión de premercado rompió por muy poco el máximo histórico y aquí podemos identificar que nos encontramos dentro de una zona lateral. Promediando esta zona de resistencia teníamos esta zona y este soporte en este punto. Teníamos lo que fue aparentemente un falso rompimiento, dado que rompe el soporte, llega a una zona importante que generó el día de ayer y en este punto empieza a hacer un retroceso y empieza a reingresar a la zona. Todavía no está confirmado el reingreso, pero estamos en ese proceso de posible reingreso a la zona. Entonces, ¿qué nos faltaría en esta estructura en nuestro sistema Protaurus? Que a esta zona lateral nos haga otro intento de rompimiento alcista para empezar a completar nuestro sistema Protaurus y ahí ver que el precio nos empieza a dar los testeos en la zona de soporte y resistencia. Eso es lo que nos faltaría en toda esta estructura. Y apoyar de acuerdo al rompimiento de la tendencia, que en este caso alcista, o simplemente ver que el proceso de lateralización nos dé información que pueda girar el precio desde este punto. Al estar en máximos históricos no tenemos precios de referencia más altos, simplemente ver qué nos muestra el mercado de acuerdo a sus volúmenes y su estructura. Entonces vamos acá a la gráfica ya a las 6:10 en nuestro chart de trades y nos encontramos con este un poco más amplia la zona, o teníamos la zona que les mostré previamente acá de resistencia, esta zona de soporte intermedio y este otro soporte que se encontraba en la parte del día anterior, que nos sirvió también para una entrada en largo. Entonces nos identificaba que era una zona importante. En la sesión de premercado el precio acá marca unos puntos importantes con volumen y como veíamos también el precio llega acá y tiene su rechazo de esta zona y empieza a subir, a intentar reingresar en la zona. Entonces, basándonos en esta resistencia, creo que fue como soporte con esta zona de volumen, cuando el precio cae marca este soporte también y lo confirma por medio de estos otros pivotes. Vemos que después de que el mercado abre, el precio hace un testeo muy rápido a esta zona de volumen y soporte que venía desde ayer, que es confirmada con este punto, y ahí da una entrada muy rápida, pero que también es válida de alguna manera por aprovechar ese movimiento de reingreso, la zona de testeo acá, anticipándonos a un movimiento alcista, dado que la tendencia principal en ese momento es alcista y veníamos de un soporte importante. Esa corrida genera 8 puntos, llevándonos el precio a esta zona, intentando regresar a la otra zona lateral que nos encontramos acá más principal. Y en ese punto, sacando ya este trade de 8 puntos, que fue complejo tomarlo por lo que fue la apertura y fue muy rápido, nos da otra entrada aquí de continuación de reingreso. Teníamos esta zona intermedia, promedia con todos estos pivotes. Al superarla hace un retroceso, se apoya en esta resistencia que ahora es soporte, teniendo como objetivo la zona opuesta, que era esta, los 40.72. Efectivamente el precio llega directamente a esa resistencia, dando una corrida de 8 puntos, llegando a una zona de test macro, como tengo previamente marcado acá. Y como les dije anteriormente, nos faltábamos que el precio no hiciera arriba una estructura o el FOBO para completar todo nuestro sistema Protaurus y ver hacia dónde el precio rompía, escapaba o testeaba apoyando el movimiento que generara. Acá el precio nos llega a la zona del test, caemos en la trampa pensando que este ya era el FOBO, creímos que era eso, pero después nos dimos cuenta que realmente ese pequeño falso rompimiento no era lo suficientemente grande para hacer girar el precio desde ahí y caímos en la trampa y nos da un stop acá de 4 puntos, generando un nuevo máximo histórico en este punto de acá, y a partir de ahí el precio empieza a consolidar, a lateralizar en lo que es la zona de test. Entonces dijimos, nos genera un nuevo falso rompimiento aparentemente, dado que está lateralizando y al parecer es nuestro FOBO, que nos ha confirmado, pero nos anticipamos dado que el precio venía con una tendencia bastante alcista días atrás y podría ser una corrección, y en nuestro sistema Protaurus nos faltaba también abajo un test para confirmar este FOBO acá arriba. Entonces decidimos nuevamente esperar estructura y el precio
cuando nos hace nuevamente un sistema Protauros más pequeño con su resistencia, su soporte, su falso rompimiento que es confirmado en esta zona opuesta. Cuando llega nuevamente a testear esta zona de resistencia inmediata acá, nos montamos en un protest de cambio bajista en ese punto, el cual quedamos cubiertos con nuestro stop por detrás con 3 puntos. No logra sacarnos, casi por poco, por un punto llega nuestro stop, pero quedamos cubiertos, quedamos detrás del pivote anterior. Fue un trade de mucha paciencia, duró esa lateralización prácticamente 2 horas y media hasta que efectivamente se desarrolló, no tuvo la fuerza suficiente para seguir rompiendo máximos y por ende empezó a caer. Teníamos esta zona marcada donde nos dio la entrada en largo en la mañana en la apertura y teníamos como objetivos sacar ahí nuestro trade. El primero sale en 8 puntos, el segundo hacemos gestión rápidamente en 9, dado que es una zona también de test alcista por toda esta zona importante, y efectivamente el precio desde ahí es rechazado y da un test alcista que quien pudo tomarlo analizó la estructura de una corrida de 8 puntos de esta zona de soporte hasta esa resistencia, que al tiempo, al llegar el precio acá, nos coincide con esta zona que teníamos promediada de resistencia. Entonces, como hablamos en un principio, todo esto se nos convierte en el falso rompimiento que estábamos esperando que nos generara la estructura, y al final este sí era el verdadero test de la zona que teníamos de resistencia acá. Este fue un falso rompimiento que fue confirmado en este punto y vino a dar el verdadero test de cambio de esta zona lateral, dando una corrida de zona a zona de 8 puntos, y el precio ahí tiene un leve rechazo nuevamente en ese punto y al final continúa cayendo hasta nuevamente la zona que en la apertura dio otro reingreso en ese punto, y ya ahí el precio cierra el mercado y finaliza. Estuvo bastante lateral y lento, pero dando muy buenas entradas. Si nos vamos ahora a ver cómo se vio desarrollado el mercado en nuestra gráfica de 1500, vemos que el mercado estuvo lateral, pero muestra entradas muy claras de zona a zona, que fue como dijimos en principio: resistencia, soporte, falso rompimiento que es confirmado al reingresar acá, genera otro falso rompimiento con estructura que fue el que tomamos, que también es confirmado en ese punto, dando tanto un test en largo a un test en corto. Esos son los tres como principales a nivel un poco más macro, aprovechándonos de toda esta estructura que nos generó en la gráfica de 1500. Y eso fue la clase de postmercado del día de hoy, traders. Nos vemos en la próxima.